en la formación docente. Aclarando primero que el concepto de paisaje sonoro se consolida a partir de las investigaciones desarrolladas por un grupo de docentes canadienses dirigidos por Maurice Schaeffer, profesor de música, artista y ambientalista. El paisaje sonoro como concepto tiene más de 60 años, y aunque originalmente todo su desarrollo se centra en los espacios percibidos auditivamente, el auge de las tecnologías de la comunicación y los proyectos articulados interdisciplinarios nos permitió trabajar en el ISFD 52 más ampliamente la percepción del entorno. Ya que el mismo ejercicio de percepción que se propuso hacer con los sonidos, lo podemos hacer con aquello que vemos. Y si trabajamos por la inclusión de personas con dificultades en la percepción, como sordos y ciegos, podríamos también apuntar al reconocimiento de los espacios por sus olores y vibraciones. De esta manera, desde la mirada de la educación artística en la escuela, estaríamos desarrollando la enseñanza de manera mucho más amplia, articulando música y plástica. Pero esta articulación aún es un fragmento de las importantes posibilidades que brinda la idea de paisaje sonoro, pues también puede articularse con las áreas tradicionales de enseñanza, prácticas del lenguaje, matemática, ciencias sociales y naturales. Desde la mirada de las artes plásticas propongo recuperar la fuerza de lo visual e integrarla junto al sonido correspondiente o descubrir cuántas veces lo que vemos y lo que escuchamos está disociado de nuestra realidad palpable. E incorporar la experiencia a la formación docente, ya que, en la actualidad, el acceso al lenguaje audiovisual y su almacenamiento se encuentra al alcance de muchas personas. Y, además, existen variedad de plataformas gratuitas para almacenar lo que se graba. Circunstancia muy diferente a la de los años 60 cuando se empieza a desarrollar este concepto. ¿Cuál sería entonces el aporte del paisaje sonoro a estudiantes y a docentes de escuela primaria? Primero, enseñar y aprender en un espacio de descubrimiento y disfrute. La sensación de descubrir detalles en una imagen o en un sonido es una experiencia sumamente reveladora. Además, los procesos perceptivos auditivos y visuales son clave para comprender el mundo que nos rodea, ya que interpretar sonidos, como reconocer formas y colores, son habilidades que nos permiten pensar, actuar y adaptarnos de manera efectiva en nuestro entorno. Por ejemplo, al cruzar una calle, la capacidad perceptiva nos brinda la seguridad necesaria para identificar los detalles que garantizan nuestra seguridad. Por eso, los sentidos, también, son una forma de conocimiento, ya que implican tener datos para captar las consecuencias de los fenómenos que percibimos. A su vez son inferenciales, dado que nos permiten hacer conclusiones incluso cuando no tenemos todos los elementos. Por todo lo descrito también nos damos cuenta de que al percibir también estamos realizando categorizaciones, pues ordenamos los estímulos y datos en categorías coherentes, permitiéndonos una acción más efectiva y un aprendizaje más rápido y seguro. Situación que nos lleva a temas como el pensamiento crítico y la resolución de problemas que abordaremos más adelante. En la info del video puedes encontrar enlaces a paisajes sonoros especialmente seleccionados para trabajar en la escuela primaria. Para seguir aprendiendo juntos educación artística, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos.